Siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio a la reunión del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia el día de hoy. Yo me presento, mi nombre es Juanita Mesa Abad, yo soy residente de primer año de Medicina Interna y el día de hoy la actividad programada es el club de revista. Les voy a presentar un estudio en el que se compara el uso semanal de semaglutide versus el uso diario de liraglutide en el peso corporal en pacientes con obesidad o sobrepeso que no tienen diabetes. Y el estudio se llama el STEP 8. Bueno, entonces para empezar, una hoja de ruta de lo que hablaremos hoy. Básicamente empezaremos con una introducción, hablaremos de cómo se define obesidad, cuáles son sus implicaciones y los desenlaces con lo que esto se asocia, cuáles son algunas opciones de tratamiento rápidamente. Hablaremos un poco de los agonistas de la GLP-1, cómo funcionan. Hablaremos un poco de los antecedentes a este estudio y por último presentaremos el artículo que nos compete el día de hoy y haremos un análisis crítico de este según la guía JAMA. A partir del masa corporal y así se ha establecido en todas las guías y en los estudios. Hizo punto de corte para hablar de eso 30, 35, 40 y ya la grado 3 o la pues, previamente definida como obesidad mórbida es un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado. Se estima que alrededor de 604 millones de personas en el mundo padecían de obesidad para el 2015. Y es importante resaltar que la obesidad está directamente relacionada con mínimo 7 de las 10 causas de muerte principales en el mundo, sobre todo las que competen a enfermedades crónicas. Obviamente ahí excluimos todo lo que sea infeccioso y traumático, pero se asocia directamente, por ejemplo, con el cáncer, con las patologías cardiovasculares y con las patologías pues, de muerte cardiovascular, incluyendo ACV e infarto agudo del miocardio, que como sabemos siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. Es importante hablar de esto porque veamos, por ejemplo, esta gráfica de arriba en los años 70, cuánto porcentaje de la población, acá miremos la gráfica de colores, me habla de cuánto porcentaje de la población padecía de obesidad para este año. Y vean que todo el mapa estaba con un color muy claro. No alcanzaban a ver, pues lo máximo que había para pacientes que estaban, países, perdón, que tenían un rango de obesidad entre el 20 y el 25%. Y vemos cómo en más o menos de 50 años esto cambió completamente. Prácticamente ningún país se quedó en el rango de obesidad pues, que tenía previamente. Entonces, como vemos, es una patología que va en aumento, que cada vez es más prevalente y a la cual nos vamos a tener que enfrentar y tenemos que buscar herramientas terapéuticas que nos permitan manejarla mejor. ¿Qué factores se asocian con que este aumento epidemiológico en la obesidad se haya dado en estos últimos años? Básicamente lo que se habla en diferentes estudios es que a medida que aumenta la capacidad adquisitiva de la población, hay un aumento en la ingesta y en el contenido calórico de la dieta. Cada vez se occidentaliza más la dieta y como sabemos, pues el contenido de calorías vacías o calorías pues de mala calidad, como las comidas rápidas, por ejemplo, las comidas muy procesadas, aumentan pues esta cantidad de consumo calórico en la dieta. También a raíz de la industrialización y a raíz de que ya casi todo es muy automatizado, se han ido desplazando tanto las actividades recreativas y ocupacionales a cosas que involucren menos esfuerzo físico, entonces cada vez el gasto calórico es menos y la ingesta es mayor. Y a medida que hemos avanzado también en terapéutica de múltiples patologías, incluyendo patologías cardiovasculares, patologías psiquiátricas, hemos aumentado el uso de medicamentos que indirecta o directamente se asocian con un aumento del peso corporal. Aquí esta gráfica es muy interesante, habla de algunas de las cosas que puede hacer la obesidad en el cuerpo. Entonces, son múltiples efectos. Primero, la obesidad es un estado proinflamatorio. En los adipocitos aumenta la producción de macrófagos y esto aumenta la producción de interleuquina, sobre todo interleuquina 6, por ejemplo, y esto puede llevar a múltiples desenlaces inflamatorios, pues a múltiples consecuencias. La principal y la más conocida y de la que más hablamos es la resistencia a la insulina. Aumenta la resistencia a la insulina, voy a poner acá el puntero. Aquí. Aumenta la resistencia a la insulina en el hígado, en el músculo y en las células pancreáticas. Y esto me va a llevar a una de las consecuencias que más comentamos en la diabetes, como en la obesidad, perdón, que es la diabetes mellitus. También aumenta la cantidad pues de citoquinas proinflamatorias. Esto va a aumentar la cantidad de depósito de lípidos en las arterias y esto me va a alterar principalmente, pues como ya sabemos, los desenlaces cardiovasculares, pero también tiene múltiples implicaciones asociadas a estas distintas. El depósito físico de grasa va a aumentarse, por ejemplo, en la faringe
y esto va a dificultar, por ejemplo, la oxigenación en la noche y me produce una de las complicaciones que vemos mucho en los pacientes obesos y hipertensos, por ejemplo, resistentes, que es la apnea obstructiva del sueño. También esa inflamación me va a aumentar el disparo, por ejemplo, simpático y la secreción de renina, de la activación del sistema renina que tendrá aldosterona. Eso me puede inducir hipertensión y falla renal, y la misma acumulación de grasa alrededor de la cápsula renal me puede producir también un aumento de la presión intrarrenal y me puede llevar a enfermedad renal crónica. Adicionalmente a esto, el depósito pues, de grasa y el aumento pues, de la carga mecánica del cuerpo puede producir osteoartritis por ese aumento de la carga en las rodillas. Por ejemplo, ese estado proinflamatorio tan constante me puede favorecer también el desarrollo de ciertos cánceres, como les había explicado ahorita, y ya lo que habíamos hablado de hipertensión, para no hablar de depósito, por ejemplo, hepático, que habla de NASH, pero básicamente la obesidad puede hacer daño pues, por muchos diferentes frentes. Entonces, ya hablando de esto, hablemos específicamente en estudios previos, qué desenlaces asocian a obesidad y qué desenlaces puedo mejorar yo cuando disminuyo de peso. Entonces, en el estudio Luca-Head, que fue un estudio que evaluó cómo les iba a los pacientes y qué desenlaces cardiometabólicos se mejoraban en diabéticos cuando yo los ponía a ejercitarse de manera juiciosa y estricta, y se encontró que más o menos una reducción del 5% del peso corporal mejoraba mucho la función de las células beta y hacía que el hígado y el músculo mejoraran la sensibilidad a la insulina y podía reducir por esto la hemoglobina glicada, las glicemias, y mejorar pues un poco el control de la diabetes, ¿cierto? Con las cirugías bariátricas, se ha visto que cuando reduce, esto es lo que más reduce pues, el peso en los pacientes obesos, y se ve que cuando se reduce entre 16 al 32% del peso, puede incluso llevar a la remisión de la diabetes mellitus tipo 2, y en algunos estudios incluso se ha visto que puede llevar a disminución de la mortalidad en estos pacientes. Hay comprobados en múltiples estudios que el control y la reducción de la obesidad mejora el control de la hipertensión arterial, mejora la dislipidemia, sobre todo por un aumento en la HDL, puede mejorar la diabetes mellitus, como ya lo había mencionado, mejora los síntomas depresivos en los pacientes, puede llevar a revertir el NASH. Para eso se requiere pues, una gran pérdida de peso. Hay estudios que hablan de hasta un 40% de la pérdida del peso corporal total. Y obviamente, al disminuir la carga mecánica en las articulaciones, puede mejorar la osteoartritis. Lastimosamente, cuando se establece la obesidad y se revierte, no todo vuelve a ser normal, el estado proinflamatorio no se ve del todo, y no se ha visto que esto tenga pues que reducir de peso mejore del todo los desenlaces de la enfermedad cardiovascular y en falla cardíaca. Entonces, hablemos un poco de las opciones terapéuticas que tenemos en estos pacientes. Entonces, ¿qué tan efectiva es la pérdida de peso en estos pacientes? Entonces, el Luca-Head, como ya les mencioné, fue un estudio que se siguió a 9.8 años, y miremos aquí, por ejemplo, en los primeros años, cómo fue la pérdida de peso en los pacientes. Vemos que el efecto máximo se vio al primer año. Entonces, fue una pérdida del 9% del 8%, perdón, del peso corporal total. Y esta pérdida pues se mantuvo en comparación con los pacientes que no se sometieron a un plan de ejercicio estricto, pero como vemos hay un rebote y el peso corporal pues tiende a estabilizar más o menos una pérdida de menos del 5% del peso corporal total. Y acá vemos, por ejemplo, otro estudio que también utilizó intervenciones en el estilo de vida y ejercicio, y lo comparó con metformina y con placebo. Entonces, este mismo mostró que los cambios en el estilo de vida eran superiores a la metformina, pero como vemos, nuevamente, el cambio en el peso se volvía a hacer un rebote en el tiempo, o sea, no había una pérdida mantenida de peso, y más o menos lo mismo que en el estudio previo, una pérdida de 5 kilos, o en el otro pues del 5% del peso corporal total. Entonces, muchas veces la obesidad con el ejercicio no es suficiente, porque como vemos, solamente se pierde en un promedio en un 5 a 8% del peso corporal total, y hay pacientes que son demasiado obesos que necesitan pérdidas mayores. Y lo que recomiendan las guías es que cuando vamos a dar un tratamiento para la obesidad, es que busquemos una meta de pérdida de peso, perdón, entre el 5 y el 15%. Les traje aquí la guía americana de obesidad publicada en el 2016, y estas me dan unas recomendaciones específicas y muy claras frente al tratamiento de los pacientes obesos. Ellos recomiendan que todos los pacientes obesos tengan una dieta y un ejercicio mínimamente para manejar su condición. Y la dieta, pues, con una restricción calórica más o menos de 500 kilocalorías, y ejercicio aeróbico mínimo de 150 minutos a la semana. Pero ellos empiezan a recomendar tratamiento farmacológico para todos los pacientes que cumplan con el rango de obesidad según el índice de masa corporal que hablamos ahorita, independiente o no de si tienen alguna de las comorbilidades relacionadas con obesidad que ya las había mencionado, pero se recomienda iniciar este tratamiento farmacológico en pacientes con sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor a 27, si tienen alguna de las comorbilidades asociadas con obesidad, que pueden incluir hipertensión, dislipidemia,
y las múltiples otras que ya les mencioné previamente. Entonces, para esto hay varios medicamentos, pero lo que nos compete hablar el día de hoy es de un agonista de la GLP-1. Y la GLP-1 es básicamente un análogo de las incretinas. Las incretinas son moléculas que se secretan en el intestino delgado y en el colon cuando hay ingesta calórica. Y se secretan a una medida proporcional con la ingesta. O sea, sube la glicemia y proporcionalmente sube la secreción de los análogos de la GLP-1. Perdón, de la GLP-1 pues endógena. Y esto va a llevar fisiológicamente a un aumento en la secreción de insulina y una disminución en la secreción de glucagón. Y esto es proporcional a la ingesta calórica, ¿cierto? Y los análogos básicamente son péptidos que son similares a la GLP-1 endógena, pero se les hacen modificaciones en su estructura para que estas no sean degradadas por la DPP4 y su acción pueda ser pues más prolongada, más constante, más intensa y podamos aprovecharnos de los múltiples efectos metabólicos que tiene esta molécula. Entonces, básicamente, esto tiene múltiples mecanismos de acción, sobre todo pues que se ha visto que mejoran las cardiovasculares, pero les quise traer únicamente los que tienen relación pues con la obesidad. Y básicamente este puede retardar el vaciamiento gástrico por efectos con el sistema nervioso simpático y se dice que esto aumenta la sensación de saciedad, pero es por este efecto que se cree que este medicamento pues, puede tener tantos efectos adversos gastrointestinales, ¿cierto? Aumenta también, como les dije, pues, la secreción de insulina y la disminución de la secreción del glucagón hace que pues, no se produzca tanta glucosa postprandial, mejora la glicemia pues, en todo el tiempo y eso pues, puede llevar al control pues, en la diabetes de las glicemias. Y la pérdida de peso pues, puede ser por mecanismos multifactoriales, ya les voy a mostrar una gráfica más o menos donde eso se explica. Y los efectos adversos por el mismo mecanismo de acción básicamente son gastrointestinales, sobre todo los pacientes suelen cursar con muchísimas náuseas y mucho vómito, principalmente, y los múltiples estudios que han probado estos medicamentos hablan de que esto se produce sobre todo cuando hay aumento de la dosis y sobre todo en la titulación, pero que suelen ser pasajeros y que si los pacientes incluso pues se les advierte y se espera que los van a presentar, suelen ser mejor tolerados. Los otros que se han reportado con regularidad son las reacciones en el sitio de la inyección, pues que es esperable porque son medicamentos prácticamente subcutáneos porque siempre pues últimamente hay orales pues ya, pero básicamente cuando se intentaban dar orales se degradaba y no se absorbía pues muy bien. Y los efectos adversos o los riesgos pues, que se han identificado y a los que más les tenemos a estos medicamentos es que hay alguna cierta asociación con cáncer medular de tiroides porque los GLP-1 tienen receptores en casi que todos los tejidos corporales, corazón, riñón y algunas células tiroideas que se han relacionado con aumento de la secreción de calcitonina y pueden aumentar pues, el cáncer de tiroides teóricamente. Esto no se ha visto pues, que sea pues, tan significativo, pero igual no los usamos en estos pacientes. Y también se ha visto pues, que puede aumentar en ciertos casos el desarrollo pues, de pancreatitis. Listo. Entonces, para hablar aquí de manera corta de los efectos como de los efectos neurológicos de los agonistas de la GLP-1, por los cuales se cree que se da la pérdida de peso, básicamente se secreta en el intestino y por sistema nervioso simpático, pues autónomo, perdón, o por activación directa de los centros pues, del hipotálamo, se cree que activan las neuronas que secretan propio melanocortina y estas, como sabemos y como hemos pues, leído cuando leemos fisiología de la obesidad, tienen efectos anorexigénicos y me llevan a una disminución en el consumo calórico y a una disminución en el peso corporal total. Y se cree que es el mecanismo principal por el cual estos medicamentos, aparte de sus efectos gastrointestinales, tienen un aumento pues, en la pérdida de peso de los pacientes. Listo. Entonces, para hablar de los antecedentes de este estudio, hablaremos primero de este estudio pues, que se hizo en obesos, el estudio SCALE, que me probó liraglutide contra placebo en el control del peso de los pacientes. Entonces, básicamente, eso fue un estudio aleatorizado, doble ciego, internacional y multicéntrico, que se hizo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, perdón, que tuvieron un índice de masa corporal mayor de 30 o mayor a 27. ¿Listo? Y se comparó liraglutide contra placebo. El seguimiento se hizo a 56 semanas y los desenlaces que ellos quisieron evaluar fue el cambio en el peso corporal total, una pérdida de peso mayor al 5% del peso corporal total o una pérdida mayor al 10% del peso corporal total. Y lo que ellos encontraron es que al uso de liraglutide en 3 miligramos diarios, le iba mucho mejor que el placebo, que era básicamente cambios en el estilo de vida y cambios en la dieta, con una diferencia estadísticamente significativa e importante en todos los coprimarios que ellos quisieron evaluar.
más o menos la diferencia en el porcentaje de peso corporal perdido era de 5.4% con los pacientes pues, que no se les daba el medicamento. ¿Listo? Pero previamente a esto, este no era el medicamento que más potentemente pues, llevaba a la pérdida de peso, este grupo de medicamentos. Pero en el año pasado se publicó este primer estudio. Este estudio es el STEP 1, que queríamos ver el semaglutide, que era un medicamento de mayor tiempo de acción, más o menos una vida media de 164 horas, cómo les iba a los pacientes que usaban semaglutide para el control de la sobrepeso o la obesidad. Básicamente este fue un RCT doble ciego, internacional y multicéntrico, que evaluó pacientes, ahora sí sin diabetes, qué pena que ahorita puse sin diabetes y era con diabetes, pacientes sin diabetes con índice de masa corporal mayor de 30 o mayor de 27 con comorbilidades asociadas a la obesidad. Y compararon el uso de semaglutide subcutáneo, 2.4 miligramos a la semana era la dosis como meta, comparado con placebo, que era cambios en el estilo de vida y ejercicio pues, físico intenso, mínimo 150 minutos a la semana. Se hizo un seguimiento de 68 semanas y los desenlaces a evaluar en este estudio fueron el porcentaje de peso corporal perdido y los casos en los que la reducción del peso era mayor al 5% del peso corporal total. Lo que ellos encontraron, y esto es muy bonito, veamos acá cómo mejoró, pues cómo cambió pues el peso en el tiempo, y como vemos, incluso pues al placebo no le fue de la misma manera que esperábamos según los estudios previos. Vean que el peso corporal perdido acá en este estudio fue del 2%. En cambio, con semaglutide, el peso corporal perdido a las 68 semanas de seguimiento era más o menos del 16%. Y como vemos, al final del estudio apenas estaba empezando a aplanar pues esta curva. Y acá vemos pues, en esquematizado lo que ya les mostré en una tabla. Entonces, básicamente la diferencia entre el placebo o los cambios en el estilo de vida contra el semaglutide era que el semaglutide lograba más o menos una disminución de más del 12.4% del peso corporal total en comparación con los cambios en el estilo de vida. Y el porcentaje de pacientes que logró una reducción del 5% más del peso corporal total fue mucho mayor con semaglutide en comparación con pacientes que solo se hacía cambios en el estilo de vida, con un OR de 11.2 muy significativo y estadísticamente significativo en el intervalo de confianza para llevar una pérdida de peso del 5% o más, que es lo que recomiendan las guías internacionales. Y como vamos en los desenlaces secundarios, lo mismo sucedió y en una proporción importante de pacientes se llegó a una pérdida de más del 15% del peso corporal total. Vean que el 50% de los pacientes tratados con semaglutide lograron una reducción de 15% más del peso corporal y eso es demasiado y mejora muchísimos desenlaces, como ya lo hemos visto en múltiples en la introducción. Entonces ya para hablar y para entrar en tema, este es el artículo que les traigo el día de hoy, fue publicado en enero en JAMA y este fue un estudio autorizado fase 3 abierto, pero este abierto lo cogemos con pinzas, ya les voy a explicar por qué. Fue multicéntrico y no fue internacional, a diferencia de los de varios steps que hicieron antes, porque hay step 1 y el step 8, y se llevó a cabo entre septiembre del 2019 hasta mayo del 2021. El propósito de este estudio era comparar la aplicación de semaglutide 2.4 miligramos semanal vía subcutánea contra liraglutide 3 miligramos diario por vía subcutánea, que esa es la dosis que se ha probado previamente que es efectiva pues, contra la obesidad. Todos los pacientes fueron también, se les empezó a aplicar un cambio en la dieta y un aumento en la actividad física. Y el desenlace primario que ellos quisieron evaluar fue el cambio en el porcentaje de peso corporal total a las 68 semanas de tratamiento. ¿Qué tan diferente era lo que reducían en el porcentaje de peso corporal total respecto al inicio del estudio? Y los desenlaces secundarios que ellos llamaron confirmatorios fue cuántos proporción de pacientes llevaban a una disminución de 10% del peso corporal total o más, cuántos llegaban a una disminución del 15% o más y del 20% o más. Como ya habían visto en el STEP 1, que muchos pacientes llegaron al 15%, querían ver cuántos podían llegar al 20% o más. Y esto se evaluó a 68 semanas del tratamiento. Los criterios de inclusión y exclusión son muy sencillos. Los criterios de inclusión son pacientes adultos, como les mencioné ahorita, que tuvieran obesidad sin ninguna comorbilidad necesariamente, o sobrepeso con un índice de masa corporal de 27 o más, si tenía una o más comorbilidades asociadas a obesidad. Y que tuvieran una historia de haber tenido al menos un intento fallido para bajar de peso con los cambios en la dieta. O sea, que no lograron la meta de 5% de la pérdida del peso corporal total o más.
Y los criterios de exclusión, pues como ya les dije, no incluyeron pacientes diabéticos, entonces a todos se les evaluaba hemoglobina glicada al ingreso, que tuvieron alguna historia de diabetes mellitus o uso de antidiabéticos en los últimos 90 días, que también hubieran tenido una historia de pérdida de peso exitosa en los últimos 90 días. Ellos hablaban de exitosa como una pérdida de más de 5 kilos, o que hubieran utilizado otros medicamentos para, pues con el propósito de bajar de peso en los últimos 90 días. Que tuvieran historia de enfermedad mental. Hay varios estudios que relacionaban los análogos de la GLP-1 con un aumento de las tendencias pues, depresivas. Entonces, por eso, como por seguridad, no se incluyeron estos pacientes en este estudio. Y esto sobre todo pues, incluye pacientes con esquizofrenia, con trastorno afectivo bipolar tipo 1, con intentos suicidas en algún momento de la vida o con ideaciones suicidas en el mes previo al ingreso al estudio. Que tuvieron un antecedente de pancreatitis aguda en los 180 días previos o una historia de pancreatitis crónica, como vemos los pacientes, se ha asociado en diferentes estudios a los análogos de la GLP-1 con este tipo de eventos, entonces se excluyeron, y a pacientes con enfermedad renal que tuvieron una tasa de filtración glomerular menor a 15, o sea, en estadio pues 5 ya. Los métodos y lo que ellos hicieron, básicamente, como si fue aleatorizado, se hizo una aleatorización pues, que fue oculta, no se conocía, pues se hizo por un método electrónico de un 3-1-3-1. Esto ya se los voy a explicar en un momento. Pero para ser más prácticos, lo vamos a dividir en dos grupos. Se aleatorizaban básicamente, hagan de cuenta que el 3-1 era el primero 3-1 era una aleatorización a una inyección semanal. Entonces se aleatorizaba un grupo a darles una inyección semanal y ahí se le autorizaba a darles semaglutide o a darles placebo. Y los pacientes de la inyección semanal no sabían cuáles estaban recibiendo placebo y cuáles estaban recibiendo semaglutide, pero sabían que podían estar recibiendo semaglutide. O se aleatorizaban el segundo brazo, digámoslo así, a una inyección diaria. Pero los de la inyección diaria, pues, en la tercera parte se aleatorizaba a utilizar liraglutide perdón, la tercera parte se aleatorizaba a recibir placebo y el resto liraglutide. Y los pacientes de la inyección diaria no sabían si estaban recibiendo liraglutide o placebo, al igual que los investigadores y los pacientes y el personal pues, que adjudicaba los desenlaces. Esto porque los autores consideraron pues muy engorroso, y es una de las limitaciones del estudio, darles 7 inyecciones diarias a todos los pacientes para poder tener pues todos los domis en este estudio. Y como les había mencionado previamente, a todos los pacientes se les hizo asesoría para disminuir la ingesta calórica mínimo de 500 calorías al día y para tener una actividad física regular que ellos definían como ejercicio más de 150 minutos a la semana. Aquí es una tabla de cómo calcularon ellos el tamaño de muestra. Básicamente lo que ellos esperaban era que el efecto del semaglutide tuviera una disminución del peso corporal total más o menos del 12.5% respecto al peso del ingreso, y que el liraglutide tuviera una reducción del 7%, y que la diferencia entre ellos fuera de 5.5% para un poder del 99%. Y se calculó que para lograr esto requerían más o menos 126 pacientes en cada brazo, o sea, que recibieran liraglutide y que recibieran semaglutide, para poder lograr un poder estadístico del 90%. Y acá vemos cuánto necesitaban, pues cuánto estimaban ellos que iba a haber diferencia en cada uno de los desenlaces pues, secundarios. Este esquemita es para explicarles un poco cómo se hizo la aleatorización y cómo fue el protocolo del estudio. Entonces, como vemos, los pacientes que ingresaron al estudio fueron aleatorizados a dos brazos. Al brazo de inyecciones semanales, y ahí se hacía como una segunda aleatorización en la que una tercera parte iba a ser del grupo placebo y que el resto iban a ser del grupo de semaglutide. Entonces no sabían pues que estaban recibiendo, quiero pues resaltar eso porque es abierto, pero igual pues había cierto cegamiento. Y en las primeras 16 semanas del estudio se hacía una titulación en las dosis de semaglutide. Entonces empezábamos en las primeras 4 semanas con 0.25, posteriormente se hacía un aumento de 0.5, a las 8 semanas se aumentaba la dosis a 1, de las 12 a las 16 llegábamos a 1,7 por semana, y ya después de las 16 semanas se llegaba a la dosis de mantenimiento, que era 2.4 miligramos. Si los pacientes por efectos gastrointestinales no toleraban la de 2.4, se les permitía quedarse con una dosis de 1.7 según el estudio. Y esta titulación se hace para disminuir la cantidad de efectos adversos gastrointestinales, para mejorar la adherencia y mejorar la tolerancia, porque como les dije, en los múltiples estudios que se han hecho, los efectos gastrointestinales se ven sobre todo con los aumentos de las dosis y suelen ser pues pasajeros, entonces para mejorar la tolerancia. Ya en el grupo de inyecciones diarias, nuevamente, un tercio se le autorizó a placebo y el resto se le autorizaron a uso de liraglutide. No sabían nuevamente qué medicamento o qué principio estaban utilizando, si el principio activo o el placebo. Y acá
la titulación con liraglutide es mucho más rápida. Se titulaba más o menos en 4 semanas, se podía permitir hasta 5 si no había tolerancia. Y vamos subiendo cada semana de punto 6 a 1.2 a 1.8 y después a 2.4 y posteriormente se quedaban con 3 miligramos, que es la dosis pues, que uno espera utilizar para obesidad. El problema aquí era que los pacientes que no alcanzaban a llegar a 3 se les podía reiniciar el tratamiento de 0 y volver a subtitular, pero si no llegaban a 3, pues no se les permitía continuar pues, como con el esquema, entonces siempre teníamos que llegar a esa meta mínima, ¿cierto? Aquí una parte más esquemática de cómo es el step up del tratamiento con semaglutide. Lo que les mostré, que la idea pues, es llegar a 2.4 más o menos después de las 16 semanas y esa es la dosis con la que nos tendríamos que mantener. Para el análisis estadístico de este estudio, se hizo un análisis por intención de tratar y los datos faltantes se imputaron a partir de mediciones. Se hizo una imputación. Los pacientes que no teníamos datos, por ejemplo, de cuánto pesaron a la semana 54, cuánto pesaron a la semana 75 al final del tratamiento, se imputaban los datos a partir de pacientes que tuvieran datos conocidos y un seguimiento y una adherencia similar, y así se completaban pues, los datos faltantes. Cabe resaltar, perdón, aquí que no les mencioné, que el seguimiento se evaluaban desenlaces hasta las 68 semanas, pero el seguimiento se hacía hasta las 75 para evaluar efectos adversos. Ahí no se los mencioné ahorita. Y ya para pasar a hablar de los resultados, aquí nuevamente algo esquemático, porque yo sé que es algo enredado hablar de esa aleatorización de 3 a 1, 3 a 1. Básicamente se evaluaron 387 adultos para ingresar al estudio, 49 fueron excluidos, 47 porque no cumplieron los criterios de elegibilidad, 2 porque se retiraron previo a la aleatorización y se aleatorizaron 338 pacientes. Entonces quedaron 126 en el grupo de semaglutide, 127 en el grupo de liraglutide y 85% en el grupo placebo, la mitad, 42 para un grupo y 43 para ser comparados, pues 42 para ser comparados con semaglutide y 43 para ser comparados con liraglutide. Básicamente 120 pacientes se conocía cómo les había ido a la semana 75, que era cuando se completaba el estudio, y 12 pacientes descontinuaron el tratamiento de manera permanente, y 109 pacientes estaban recibiendo el tratamiento a la semana 68, que era la completación del estudio. Había 11 que lo habían descontinuado, pero igual sabíamos pues cómo les había ido. Y se incluyeron los 126 pacientes en el análisis primario del estudio. Para el liraglutide hubo 127 pacientes, más o menos 118, no más o menos, no, pues 118 se conocía cómo les había ido al día, a la semana 75 y completaron el estudio. 26 pacientes lo descontinuaron, acá empezamos pues, a ver diferencias. Acá están pues las razones por descontinuación y más o menos la 92 de los 127 seguían con el tratamiento a la semana 68 y cuando se les evaluó pues el desenlace, pero se incluyeron los 127 en el análisis final. Y en el placebo pues fueron 85 y se incluyeron los 85, teníamos datos al final de 81 de estos. Las características de los pacientes al ingreso, como vemos la edad muy similar, una mayor proporción de pacientes mujeres, aquí pues una etnia, pues varias etnias, porque como sabemos pues Estados Unidos es pues, muy multicultural, incluso pues alguna pequeña representación de pacientes hispanos que podemos decir que son parecidos pues a nuestra población, y el promedio del peso corporal al ingreso era bastante alto, no bajaba pues de los 100 kilogramos. El índice de masa corporal promedio al ingreso más o menos fue de 37 para el grupo de semaglutide, 37.2 para el grupo de liraglutide y un poco más alto para el grupo placebo. La distribución, como vemos, esto es una de las cositas pues, que nos llama la atención al ver las poblaciones. Más pacientes con semaglutide tenían un índice de masa corporal como en los rangos inferiores. Vemos que con obesidad grado 1 había más o menos el 50% de la población en el grupo de semaglutide, comparado con el 42% con lira y con el 20% con placebo. Mientras que pues había un poquito más, o sea, había más población en el grupo de índice de masa corporal más bajitos con semaglutide. El resto de las características son muy similares. Acá pues se evaluaron todos los múltiples marcadores de riesgo cardiovascular al ingreso. No muchas diferencias pues ahí, no los vamos a gastar pues en esto. Lo que les quería decir resaltar era la cantidad de comorbilidades que había en cada grupo. Entonces, como vemos, los pacientes, por ejemplo, que estaban en el grupo placebo, tendían a ser un poquito más enfermos que los pacientes, por ejemplo, que estaban en el grupo de semaglutide y liraglutide. En mayor proporción tenían 5 comorbilidades o más. Listo.
Y aquí vemos una gráfica esquemática de ver qué tan adherentes o qué tanta cantidad de pacientes está utilizando la dosis pues meta del tratamiento a las diferentes semanas de seguimiento. Entonces, para el final de la etapa de titulación que recordamos, para semaglutide son 16 semanas y para el liraglutide son 4 semanas, más o menos 40% de los pacientes asignados a semaglutide estaban en la dosis meta, un poco menos de 40 en liraglutide, pero casi el 100% de los pacientes en ambos grupos estaban recibiendo alguna dosis de tratamiento. La proporción de pacientes que tomó, pues que utilizaban el medicamento con semaglutide fue aumentando y se mantuvo estable más o menos entre la semana 20 a la semana 18, que a la semana 78 de la terminación del estudio se mantuvo la adherencia pues a la dosis meta en un 80% de los pacientes, casi el 100% estaba tomando algún tipo, pues estaba recibiendo alguna cantidad de dosis, y eso se mantuvo también hasta las 68 semanas. Pero vemos que el liraglutide, la semana 20, más o menos el 80% más, pues, más del 80% estaba recibiendo la dosis meta, y un poco menos más o menos el 90% estaba recibiendo algún tipo de dosis, y esto cae mucho para el final del estudio. Vemos que no, ni siquiera el 80% alcanza a tener ni la dosis tope, ni algún tipo de dosis con liraglutide. Bueno, y nosotros al final del estudio, antes de mostrarles la tabla pues con los resultados, como les quería mostrar, pero les quería mostrar pues esto en proporción, más o menos el 80% completaron el tratamiento, ¿cierto? O sea, que siguieron con el esquema especificado hasta el final de las 68 semanas, los 38 incluidos en el estudio. Y más o menos el 94.4% completaron el estudio. O sea, a pesar de que no siguieran tomando o aplicándose el medicamento, sabemos cuánto tenían, pues cuáles fueron sus desenlaces a las 68 y a las 75 semanas. Teníamos un dato del peso a las 68 semanas para el 92.3% de los pacientes, y los datos de cambio, de crossover, por ejemplo, de medicamentos o de tratamiento, también los tenemos. Entonces, más o menos, para uso de otros medicamentos, un paciente en el grupo de semaglutide hizo un switch, un paciente en el grupo de liraglutide hizo un switch y 3 pacientes del grupo placebo hicieron un switch a otro medicamento para pérdida de peso. Y las pérdidas de datos, que no tenemos datos de peso, que es el desenlace pues, que se evaluó en este estudio, para el grupo de semaglutide fue de 9 pacientes, para el grupo de liraglutide fue de 10 pacientes y para el grupo de placebo fue 7 pacientes. Entonces no conocemos el peso final de esta cantidad de personas. Ya acá para hablar de los efectos y los resultados, vemos acá el desenlace primario, que era el porcentaje que cambiaba el peso corporal total del ingreso al estudio a las 68 semanas. Vemos que con semaglutide se disminuyó en promedio 15.8% del peso corporal total. En el mejor de los casos un 17.6% y en el peor de los casos se redujo 13.9%, o sea, muy cerca todos a la meta del 15%, que es lo que aspira las guías de obesidad. Con el liraglutide la reducción fue significativa, o sea, fue más del 5%, que es lo que uno esperaría cuando da un tratamiento para pérdida de peso. Llegó a reducir en promedio un 6.4%, en el mejor de los casos un 8.2% y en el peor un 4.6%. Y la diferencia fue abismal. Más o menos cuando comparamos semaglutide con liraglutide en el porcentaje de peso corporal perdido, el semaglutide reduce 9.4% más que el liraglutide a 68 semanas en pacientes no diabéticos. Y en la parte de arriba pues del intervalo de confianza serían 12% más y en la parte mínima sería un 6.8% más. Igual pues es mucha cantidad pues mayor. Y aquí abajo vemos la proporción de los desenlaces secundarios confirmatorios, como ellos lo llaman, cuánta proporción de paciente alcanzó una pérdida de peso del 10% más, y vemos que fue 70.9% en los pacientes con semaglutide, un 25.6% con liraglutide. O sea, hay un OR de 6.3 de perder 10% del peso corporal total o más en estos pacientes que utilizan semaglutide contra liraglutide. El 15% nuevamente, compatible con lo que les presenté ahorita en el STEP 1, fue el 55.6%. 1R para lograr esto del 7.9, vemos que aquí en liraglutide muy poco porcentaje de la población llegó a esta pérdida de peso corporal total. Y el 20% también es una población no despreciable en el grupo de semaglutide. Casi el 40% de los pacientes lograron perder 20% más de su peso corporal total. 1R para perder 20% más de 8.2 con este tipo de tratamiento. Ya para hablar, pues estos fueron los desenlaces secundarios. Solamente pues se los quería mostrar, no vamos a ahondar pues mucho en esto,
porque son desenlaces pues, exploratorios y que no fueron controlados pues, para covariables, entonces no los vamos a mencionar mucho. Aquí esquemáticamente les quería mostrar cómo era el cambio del peso a medida que iba pasando el estudio. Entonces vean que el cambio en el peso con semaglutide y pues, también con liraglutide va siendo mayor en el tiempo y se va estabilizando para el final del estudio, como ya lo habíamos mostrado. Y esquemáticamente, ¿qué tan diferente es? ¿Cierto? Aquí vemos que el promedio pues, de pérdida de peso del lira, como les mencioné ahorita, fue de 15%, y el porcentaje de peso corporal total, perdón, esto con sema, y el porcentaje de peso corporal total perdido con liraglutide más o menos en un 6%. Y esto pues fue mucho mayor a medida que pasaba el tiempo. Lastimosamente pues el seguimiento fue hasta 78 semanas, no sabemos cómo les fue posterior a eso. Y ya para hablar de algo muy importante y que es de los mayores problemas cuando hablamos de este tipo de medicamentos es de los efectos adversos. Entonces, como vemos, la cantidad de efectos adversos fue muy similar. Cualquier tipo, acá en la parte de abajo, si pueden ver, cualquier cantidad de efectos adversos se presentó. Hubo mínimo un efecto adverso en el 95% de los pacientes con semaglutide. Mínimo un efecto adverso en 96% de los pacientes con liraglutide. Y un efecto adverso en el 95% de los pacientes con placebo, ¿cierto? O sea, casi que muy poquitos pacientes pasaron el tratamiento sin ningún problema. Pero cuando vamos a hablar de esto, cómo impacta en la adherencia y en la continuación del tratamiento, vemos que los pacientes, a pesar de que tuvieron muchos efectos adversos en el grupo de semaglutide, más o menos, bueno, no más o menos no, solo 4 pacientes, que equivale a un 3.2 de la población, descontinuaron el tratamiento por efectos adversos. Y solamente 1 paciente lo descontinuó por efectos adversos gastrointestinales, que es lo más común en este tipo de medicamentos. Respecto al liraglutide, aquí cambia mucho la cosa. 16 pacientes de los 127 autorizados al liraglutide descontinuaron el tratamiento por algún efecto adverso. Eso equivale a un 12.6% del grupo. Y 8 de estos, o sea, un 6.3%, fueron por efectos gastrointestinales. Y en el grupo placebo vemos que fue una cantidad pues, similar al grupo de semaglutide. 3 pacientes, que equivale al 3.5%, lo descontinuaron el tratamiento por algún efecto adverso, y pues el 1.2% lo descontinuó por efectos gastrointestinales. Aquí ya hablando de qué tipo de efectos son específicamente los que efectos adversos se vieron en el estudio, como vemos y cómo es esperable para cómo actúa este medicamento que, como ya lo mencionamos, retarda el vaciamiento gástrico. La gran mayoría de los efectos adversos fueron gastrointestinales. Entonces, náuseas, muy prevalente, la constipación, la diarrea, el vómito, también muy común, incluso pues en el grupo placebo se presentó pues algún grado de vómito, y todo pues esto, los eructos, pues la flatulencia, pues y eso, la disminución del apetito, pero que es algo esperable, pues y que es uno de los efectos esperables y que se cree que se asocia con disminución de peso, también fue considerado un efecto adverso y se presentó pues también en una proporción importante de pacientes en este estudio. Pero cuando vamos a hablar de estudios pues perdón, de desenlaces de seguridad y efectos adversos que tanto tememos en estos pacientes, vemos, por ejemplo, que los desórdenes psiquiátricos, que yo les hablé ahora, que se excluyó pacientes con esquizofrenia, con TAB, con enfermedades psiquiátricas importantes por la asociación con depresión que tienen estos medicamentos, vemos que la proporción de pacientes que presentaron este tipo de efectos adversos fue mayor con liraglutide, pero que también se presentó en pacientes con placebo. Más o menos el 10.5% de los pacientes que estaban en el grupo de placebo presentaron algún evento pues, psiquiátrico, mientras que un 5.6% de los pacientes con semaglutide presentaron pues, algún efecto adverso psiquiátrico. Otro, por ejemplo, que es de los más comunes, que son las reacciones en el sitio de la inyección. Vemos que el semaglutide no fue muy irritante. El liraglutide, más o menos al 10% de la población, le presentó irritación, y el de placebo, 5.9%. Y una de las cosas que más tememos en estos pacientes, que son las neoplasias, se presentaron en tres pacientes con semaglutide. Aquí se incluyeron pacientes con carcinoma de células renales y con cánceres escamocelulares y un carcinoma ductal in situ también. Y la distribución fue muy similar, no hubo ninguna neoplasia maligna pues, de tiroides, como es lo que uno teme, pero igual pues, es una muestra pues, chiquita, pero también es importante resaltar esto. Y para hablar un poco de la pancreatitis, solamente hubo un evento de pancreatitis en el grupo de liraglutide, ¿cierto? Entonces como que vemos que aparte pues a pesar de, perdón, de que son medicamentos que tienen muchos efectos adversos, pues en estos desenlaces de seguridad pues podemos ver que en realidad en lo que más tememos fueron relativamente seguros para ese estudio. Ya para terminar la presentación del estudio, que son algunas de las conclusiones que traen los autores y algunas de las limitaciones también.
Ellos concluyen que el semaglutide es superior al liraglutide para la pérdida de peso a las 68 semanas y mejora desenlaces cardiometabólicos, porque posiblemente afecta unas vías neuronales distintas a mayor intensidad y más vías neuronales que aún desconocemos en comparación con el liraglutide y pueden afectar, estimular receptores de la GLP-1 en más tejidos a comparación con el liraglutide. Eso es lo que ellos creen y por qué creen que se dio una pérdida de peso mayor en este grupo. Para hablar de los efectos adversos y la descontinuación, ellos ponen varias teorías. Ellos creen que la descontinuación con el liraglutide se puede deber, primero y muy importante, a que no se permitía que sus pacientes tuvieran una dosis menor de 3 miligramos a la semana y su titulación era mucho más rápida, por lo cual los efectos adversos pueden ser mucho más floridos. Estos pacientes se sienten mal más días, más tiempo, con más frecuencia, entonces pueden descontinuarla más fácilmente y hay menos flexibilidad frente a su dosificación y su titulación. Y también tiene una vida corta de 13 a 15 horas en comparación con las 165 horas, que es la vida media del semaglutide. Y la recuperación del apetito es mucho más rápida y mucho más abrupta. Y se puede asociar con una menor, pero pues como comen, pues sienten apetito más rápidamente, pueden comer mucho más y sienten pues que la percepción de la eficacia o de la pérdida de peso que están logrando con ese medicamento para los efectos adversos que tiene puede ser menos eficaz. Y lo que ya les hablaba pues de los efectos adversos con dosificación más frecuente y la titulación pues más rápida. Y lo de la poca flexibilidad con el estudio, con la titulación y con la dosificación a diferencia con el semaglutide, ¿cierto? Y esto puede llevar a, como vimos, que menos pacientes descontinúen el tratamiento, como lo vimos en los estudios de 127, solamente 92, al final del estudio estaban aplicándose el liraglutide, y esto puede llevar a que veamos un menor efecto con este medicamento al que se esperaría o al que posiblemente pues sea el real, ¿cierto? Entonces, para hacer un análisis crítico a partir de las guías JAMA, para hablar de la primera pregunta, si se aleatorizaron los pacientes, la respuesta es sí, y también hubo un ocultamiento de la secuencia de aleatorización, a pesar de que fue un estudio abierto, como sabemos, tuvo 2 brazos y se aleatorizaron en ambos brazos, ¿cierto? Entonces esto cumple, ¿cierto? Si los pacientes en ambos grupos tenían factores pronósticos similares, ya acabamos a poner que sí, porque aunque vimos que las comorbilidades de pronto eran un poco más cargadas en algunos de los grupos, el índice de masa corporal era un poco más cargado en algunos de los grupos, lo que yo iba a medir era cambio en el porcentaje del peso corporal total. Y eso no tenía nada que ver con qué peso empezaba, sino con cómo cambiaba el peso en el tiempo. Entonces, esos factores diferenciales no son tan importantes a la hora de evaluar los resultados de ese estudio de manera crítica. Entonces, yo le puse que sí. Si se mantuvo el balance a medida que progresó el estudio. Entonces, aquí más o menos, ¿cierto? Porque a pesar de que yo, como les he dicho, se aleatorizaron en 2 brazos, los brazos del paciente de inyección semanal sabían que probablemente estaban utilizando semaglutide y los brazos de inyección diaria posiblemente pensaban que estaban utilizando liraglutide porque a los pacientes de inyección semanal les daban una solo pen y a los pacientes de inyección diaria les daban un pen por día, ¿cierto? Entonces no hubo como el doble domi de darle inyecciones todos los días a todos los pacientes, independiente de en qué grupo estuvieran. Entonces, por eso, pues no se mantuvo como tanto ese balance a medida que progresó el estudio, pero se compensa un poco con el placebo en ese aspecto, ¿cierto? Porque igual pues no tenían certeza de si recibían semaglutide o liraglutide. Y si hubo balance al final del estudio, entonces acá la respuesta es que sí. El estudio no se terminó de manera temprana, se programó para 68 semanas y seguimiento de 75 semanas, y así fue como se hizo. El crossover, como les mostré ahorita, fue muy poco, y los pacientes se analizaron por intención de tratar y las pérdidas fueron pocas para la cantidad para el efecto que tuvo el estudio. Entonces las pérdidas probablemente no afectan los resultados del estudio de manera muy significativa. Entonces aquí la respuesta sería que sí. Para hablar de los resultados, aquí es muy difícil hablar de qué tan grande fue el efecto y qué tan preciso fue el estimado, porque no se evaluó el primario con un OR o con un RR, sino que se evaluó aquí, como lo vimos, con diferencia, ¿cierto? Pero nuevamente les muestro la tabla de los resultados y la diferencia entre ambos tratamientos del porcentaje de peso corporal perdido fue de 9.4% en ambos grupos, o sea, casi un 10% de pérdida del peso corporal total mayor en el grupo de semaglutide, ¿cierto? Y lo mismo, como les mencioné ahorita, en los desenlaces secundarios. Ahora, lo último, para preguntarnos si se puede aplicar los resultados a mi paciente. Entonces la pregunta de si los pacientes en el estudio son similares a los de mi práctica clínica, y sí,
como vemos, mucha cantidad de pacientes son obesos, pero no tienen diabetes por múltiples razones, ¿cierto? Por genética, por lo que sea, pero igual tienen problemas con obesidad y todas las otras complicaciones que esto acarrea. Entonces, ¿los pacientes son similares? Sí, y como vimos en la tabla 1, incluye incluso pacientes hispanos, así no fueran multicéntricos e internacional el estudio, y fueron pacientes que tenían comorbilidades similares, fueron comórbidos como los pacientes que vemos nosotros diariamente. Si se consideran desenlaces importantes para los pacientes, acá tuve una interesante discusión con el doctor Fabián Jaimes, porque cuando uno habla de desenlaces importantes para los pacientes son muerte, riesgo cardiovascular, pero como ya se ha visto en múltiples estudios antes, la pérdida de peso se asocia con una disminución en múltiples desenlaces importantes. Por eso todos los estudios, cuando vamos a evaluar fármacos para pérdida de peso, se evalúan con porcentaje de la pérdida del peso corporal total, porque ya se ha encontrado que cuando uno pierde más del 5% y a medida que pierdan más peso, se puede asociar con mejores desenlaces a largo plazo. Entonces la respuesta acá es sí. Y si los posibles beneficios del tratamiento valen los potenciales riesgos y costos, yo acá creería que sí y no. Sí, porque ya vemos que el efecto es muchísimo, ¿cierto? Pero puede ser difícil por los desenlaces gastrointestinales, aunque eso pues es pasajero, pero aquí hay que tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, y es que el liraglutide es demasiado costoso y puede ser un peso muy grande para el sistema de salud. Más o menos los PENS, que es lo que averigüé para esta charla, pueden valer entre 580 a 700.000 pesos, dosis para diabetes. Entonces la dosis para obesidad es muchísimo mayor, se sube mucho más, y puede ser pues una carga de peso para los pacientes pues que tenemos que no son del mayor poder adquisitivo, y también para el sistema de salud pues que se desangra pues por muchas partes. Y aquí pues concluyo mi estudio, mi presentación. Ya le abro paso a las personas que quieran hablar y al propio Juan David que nos aporte lo que si él se considera pues algún aporte adicional. Muchas gracias. Muy bien, Juanita. Muy buena presentación, Juanita. Muchas gracias. Mientras nos contribuye el doctor Gómez con su opinión, yo quería preguntarte dos cosas, Juanita. No, ellos hicieron una evaluación en la semana 75, pero fue solamente efectos adversos. Empezaron a esos pacientes, que eso ya son casi 2 meses después de la última dosis de medicamentos, y ahí no hubo ninguna información de peso. Y la segunda pregunta, Juanita, es que extrañé en toda la presentación que nos contaran qué pasó con el placebo. En el grupo de placebo, si bien pues el interés de ellos obviamente era probar los dos medicamentos, ¿qué pasó con la gente de placebo? ¿Cómo fue su comportamiento en términos de peso? Y porque aprovecho para acuñar mi inquietud sobre los desenlaces importantes, probablemente va más relacionada expresamente con eso del tiempo, porque es que la mayoría de estas intervenciones dirigidas a problemas metabólicos, sean medicamentosas o no sean medicamentosas, tienen un tiempo de... Sería muy interesante, creería que pues sería demasiado relevante, no solamente interesante, sino relevante, saber qué pasa con la gente en términos de su reducción de peso años después de que están sometidos a esta intervención. Entonces cuéntame lo del placebo, Juanita, y lo de las semanas, Profe, años después de que están sometidos a esta intervención. Entonces, bueno, profe, primero pues para lo del placebo, en cuéntame realidad, pues lo en esta... del placebo, Juanita. Profe, hola, qué pena, ¿me estás escuchando bien? Es que A se me ratos cortó al se final. corta, pero a ratos se corta, pero te... Bueno, ojalá no se haya cortado en la presentación. No, profe, en el placebo, respecto a eso, en los estudios, pues, y en lo que ellos hablan del análisis, no lo mencionan mucho. Lo que ellos utilizaron para el placebo fue en realidad para el problema del doble DOMI que les mencioné ahorita, de no darles inyecciones a todo el mundo 7 veces. Em, pero no nos mencionan cómo fue el cambio en la pérdida de peso de eso. Y respecto al seguimiento a las 75 semanas, ellos los pesaron a las semanas 68. Si los pesaron a la semana 75, no lo mencionan ni en el apéndice ni en el estudio per se. Fue más para evaluar los desenlaces de seguridad y los desenlaces adversos. No tenemos datos de eso, lastimosamente. A diferencia del LucaHead, que fue un seguimiento casi que a 10 años, estos estudios de obesidad, lo máximo que encontré es que se siguen más o menos máximo a 2 años, como en este caso que fue año y medio más o menos. ¿Y cuál fue la última pregunta, profe, que ahí se me cortó? Qué pena.
La última pregunta era, no, realmente no era pregunta, sino comentario, ¿no? Es precisamente eso, Ah, lo del sí, tiempo de seguimiento, que la obesidad sí, es un desenlace que necesita mucho más de 68 semanas de para ver acuerdo, si el asunto funciona o no funciona. de Bueno, muy acuerdo. bien, muchas gracias, Juanita. Mientras vas mirando unas preguntas que hay por acá en el chat, entonces el doctor Gómez y el doctor Atencia, bienvenidos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Juan David, puedes hablar, Bueno, ya está el micrófono activo. listo, profe. Buenos días. Muy Juan David, buena puedes todo. hablar, ya Cuenta está el la... micrófono activo. Listo, listo. ¿Ya me están escuchando? Yo creo que sí. Sí, muy bien. Listo. Gracias por la presentación, muy buena. Yo les quería dar como Juan David, puedes una... hablar, ya está el micrófono activo. Listo. Cuando yo era residente de tercer año, en el 2008, a mí me tocó presentar el estado del arte. En esa época se llama estado de arte, y yo expuse los análogos de GLP-1 que había en esa época. Era básicamente Sí, muy bien. Exenatide. Exenatide fue el primero, que se llama comercialmente Bayeta. Se utiliza cada 12 horas y se utilizó inicialmente para el manejo de diabetes tipo 2. Se dieron cuenta que bajaba mucho de peso. Después empezó el liraglutide como Victoza para diabetes tipo 2, y en el 2014 fue la primera vez que el liraglutide lo aprobaron para manejo de obesidad en la FDA. El 2015 lo aprobó la EMA, y liraglutide, pues nosotros los endocrinólogos tenemos alta experiencia. Es un medicamento pues que es bueno, que como ven en ese estudio, uno siempre le explica al paciente: vea, este medicamento lo normal es que la producir náuseas y la que quitar el apetito. Usted una de las explicaciones para decir que es un medicamento que produce muchos efectos secundarios, pero que la mayoría de las personas lo continúan a pesar de que sientan eso. Y lo típico y característico pues acá en los pacientes es: doctor, vea, yo era capaz de desayunarme una arepa y ya, no sé, en la mitad se me da el hambre. Y eso es repetitivo. Después de liraglutide, ya semaglutide para diabetes tipo 2 llegó a Colombia en febrero de la pandemia. Se nos colgó. Se nos fue Juan, ¿qué le pasaría? Profe, creo que ella puede, profe, se le silenció el micrófono al profe Juan David. Hola, Ya, hola. hola, hola. Otra vez volví, listo, regresé. Entonces, cuando se aprobó, cuando llegó este semaglutide acá a Colombia en febrero de 2020, solo para diabetes tipo 2, uno vio pues dos cosas principales con ese medicamento. Primero, que es una sola aplicación, y que aumenta la adherencia. Y segundo, que uno sí ve la disminución más marcada de la disminución de la hemoglobina glicosilada, con la ventaja de que eso es muy bueno para los pacientes y para uno, porque uno empieza a disminuir la dosis de insulina. Y entre más disminuye la insulina uno, obviamente empieza el paciente a bajar más de peso, no solo por el medicamento como tal, sino entre menos insulina se aplica el paciente, más baja de peso. Ya después, afortunadamente, pues el sistema de salud de Colombia tiene sus cosas muy buenas, y una de esas es que el semaglutide lo aprobaron está en el plan obligatorio de salud, en el PBS, y ya lo utilizamos para diabéticos tipo 2, mucho más frecuente. Y uno sí se da cuenta que para la glicosilada uno sí ve la diferencia, sí es mejor que el liraglutide. Inclusive una cosa muy boba, pero pues para uno es bueno, pues que cuando uno manda semaglutide no tener que hacer fórmula de agujas para PEN, o sea, es una fórmula menos que tiene que aplicar uno, porque ya el lapicerito viene incluido con eso. En cambio, en el Saxenda, que es el liraglutide o Victoza, no tiene que ponerle las agujitas para PEN. Eh, yo digo que en obesidad el gol estándar, pues hasta ahora el campeón es la cirugía bariátrica. Y la cirugía bariátrica está la cirugía, el slip gástrico o manga o tubulización, y que es una cirugía restrictiva, y el gol estándar de verdad, que es la cirugía mal absortiva, que es el bypass gástrico. Pero uno que ve lo que uno le dice a los pacientes: vea, esa cirugía lo opera el estómago, pero no la mente. Y la cirugía es muy buena para bajar de peso. Los primeros 6 meses bajan mucho, siguen bajando hasta los 18 meses, ahí se van estancando y están como relativamente protegidos durante 5 años. Y a los 5 años, los pacientes empiezan a tener reganancia de pesos, el que no mantiene el cambio en el estilo de vida. Y eso es muy bacano, pues muy impresionante, pues, porque eso en los congresos lo mencionan a uno, que por ejemplo eso lo aprendieron de la cirugía general. A los pacientes, cuando le hacen resecciones tienen por alguna necrosis intestinal o alguna cosa, el ser humano se adapta mucho, y el intestino, al ver que tiene menos gas, menos cantidad de calorías, lo que hace es hipertrofiar las microvellosidades.
Entonces, en la cirugía malabsortiva lo que pasa es que hay menos superficie para absorber, pero con los años, después de los 5 años, empieza a aumentar la absorción. Y eso es lo que los que les gusta el fútbol, pues eso es el efecto Maradona, pues como yo le digo a los pacientes. Cuando uno ve a Maradona, Maradona en el 86, en el 90 era súper flaco, en el 94 después de que lo cogen con cocaína, que se deprime, empieza a aumentar de peso, después le hacen, por ejemplo, una obesidad, lo operan acá en Cartagena, una cirugía bariátrica, baja de peso, pero al principio súper bien y con el tiempo empieza otra vez a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque no cambió el estilo de vida. Entonces, eso es lo que uno ve y a uno le da a pesar de los pacientes con cirugía bariátrica, uno le toca ver pacientes que bajan 50 kilos, que eso es mucho, y a los 10 años recuperaron 55. O sea, están más obesos de lo que estaba antes. Y en los estudios grandes, pues, de los que bajan mucho peso, 45, 50 kilos, se dan cuenta que el éxito para mantener el peso perdido son dos variables. La primera es pesarse cada mes. O sea, uno tiene que estar, porque como dicen los que saben de números, lo que no se mide no se puede cambiar. Usted tiene que estar midiéndose cada mes a ver cuánto está pesando. Porque hay gente que, aunque no lo crean, hace una cirugía barata que no se va a pesar nunca. Y la más importante, la más barata, más fácil, más sencilla, pero como todo en la vida, lo más sencillo y siempre lo más difícil, es que los que mantienen el peso perdido son los que hacen 1 hora de ejercicio diaria. O sea, eso es lo que recomiendan ahí, 150 minutos a la semana, eso es como lo mínimo. Pero la verdad, pues cuando uno ve pacientes con obesidad, y la obesidad es muy de alimentación, de ejercicio y motivacional, y es muy individual, o sea, hay gente que el alimento gatillo es el dulce, el chocolate, el dulce, la gomita, y hay gente que eso le importa un comino, y lo que el alimento gatillo es la sal, un pastel hojaldrado, un pan de queso. Entonces, eso es súper individual y súper emocional. Este medicamento pues es muy bueno que llegue rápido. El problema es que, como yo le digo a la gente, eso le va a ayudar, pero el que no se empelicule con el cambio en el estilo de vida para toda la vida, o sea, no es, hay una dieta de 6 meses, no, es el que se empelicula, ese es el que va a tener éxito. Muchas gracias. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por los comentarios. Doctora Atencia, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchas? Muy bien. Bueno, Juanita, impecable presentación. Yo, mirando el ensayo, profe, veo que es un ensayo que se aleatorizó, recogió una muestra importante y hubo pocas pérdidas, que posiblemente poniéndolas en un extremo, o en un caso extremo de que esa pérdida estuvieran a favor del desenlace opuesto, no cambiarían de pronto mucho el resultado del ensayo clínico. Habría que ver qué tan robusto, qué tan frágil es el desenlace ya cuantitativamente, pero la opinión mía es que el ensayo es muy bueno, metodológicamente, y a pesar de que, porque vi varios comentarios en el chat, a pesar de que en varios grupos pudo haber intervenciones o cointervenciones, si se cumplen los supuestos de que la muestra fue buena, estuvo aleatorizado y hubo ocultamiento, si se cumple eso, hay relativamente poca preocupación por el hecho de que cointervenciones o, por ejemplo, el background genético o el ejercicio que haya hecho en uno o en otro lado de los brazos del estudio influencia algo en los resultados. Si se aleatorizó bien, como digo, si la muestra fue buena y si hubo cegamiento. Entonces, lo que sí hay que ver son posiblemente en los estudios post-marketing, cómo le va a largo plazo a semaglutide como otras intervenciones para la obesidad. Pero creo que el medicamento es muy consistente en lo que ha mostrado y probablemente tenga una gran potencial para su uso en la práctica clínica. Gracias. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Juanita, las preguntas. Profe, bueno, respecto a lo que pregunta acá el profe Alejandro, ¿cómo midieron la adherencia? Muy buena pregunta, no especifican mucho en el estudio cómo lo hicieron. En realidad eso solamente lo dicen como porque ellos hablan que les dan una asesoría para mejorar la adherencia pues a la dieta, y mínimamente les recomiendan hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Y respecto a esta intervención en los grupos, no hubo diferencia. A todos los pacientes se les hizo la misma asesoría, y se les estableció pues eso como coadyuvante y como
herramienta para mantener la pérdida de peso en ambos, pero no se midió qué tan adherentes o no eran a esto. En ninguna parte lo mencionan, solamente hablan de que esa era la pues como la cointervención, por decirlo así. La otra pregunta que dice el doctor Jorge Echeverry, el porcentaje que tomaron otras terapias, sí, doctor, pero se la quedo viendo porque la verdad no lo recuerdo, estaba perdón, en el apéndice, entonces se la quedo viendo, pero esto no lo mencionan ni le dan mucho peso en el estudio. Pero lo que sí es cierto es que pacientes que se tomaban algunos de los medicamentos o algún antidiabético en realidad diferente pues a la semaglutide, como voy a regresar un momento aquí, perdón, discúlpenme, a los criterios de exclusión rápidamente, espérense que no me salgo de acá, a los criterios de exclusión e inclusión. Como vemos acá en la parte de los criterios de exclusión, esos pacientes no se incluyen en el estudio, o sea, si tomaban algún medicamento para diabetes, fuera metformina, fuera cualquiera que estuviera pues que se dé para este propósito, o cualquier medicamento para pérdida de peso adicional, era excluido del estudio. Entonces, técnicamente, esos pacientes no tendrían por qué haber estado en el estudio, para responder pues acá como tu pregunta. Y respecto a estudios de semaglutide oral, esto de pronto lo sabrá un poco mejor el doctor Juan David. Yo sé que hay un nuevo semaglutide oral que permite una mejor absorción y una degradación, y impide, perdón, su degradación, pero la verdad los estudios que evalúan su eficacia no los conozco pues a profundidad. No sé si el profe nos puede ahí ayudar un poco. Pues teóricamente bajarían de peso porque el efecto es similar a los subcutáneos, pero la verdad yo desconozco pues específicamente si hay un estudio que se haya hecho o que esté en curso. También se los quedo debiendo. Listo. Y Y acá había... bueno, dale, profe, perdón, qué pena. No, adelante, Juanita, adelante. No, es que había otra pregunta en la otra sección y que cuál es el escenario de semaglutide en Colombia. Y yo creería que ahí es lo que hablamos. O sea, es un excelente antidiabético, ya está, es PBS. Es un excelente medicamento tanto para la diabetes, ha demostrado, pues, no sé en semaglutide, pero en otros, pues, en otros de la familia, pues, de los agonistas de la GLP-1, mejoría en los desenlaces cardiovasculares y eso estaban evaluando en el estudio SELECT, que prontamente esperemos que se publique. Pero yo creo que es básicamente el que hemos entendido. Es un medicamento antidiabético excelente y potencialmente un medicamento para tratar la obesidad muy efectivo, pues respecto pues, a las intervenciones farmacológicas. Sí, muy bien, Juanita. ¿Puedes poner nuevamente, por favor, la diapositiva donde se muestra el cambio en el tiempo con los dos medicamentos en el peso? Porque algo que menciona Juan David que es muy importante y es que hay el ejemplo de la cirugía bariátrica es brutal y es que todas estas intervenciones quirúrgicas, farmacológicas, psicológicas necesitan que el paciente se involucre 200 o 300% en su problemática y entienda que el asunto de la obesidad es extremadamente complejo como para reducirlo a una situación de una cirugía o a una situación de una medicación o de una inyección. Ahí eso de las vellosidades y el cuerpo es brutalmente inteligente y después de una cirugía bariátrica volver a retomar el peso anterior es una cosa tremenda. Entonces acá me llama mucho la atención que esto, bueno, obviamente estamos hablando de medicamentos de mecanismo similar, pero el efecto realmente, la diferencia tarda en empezarse a ver de manera importante, por lo menos hasta la semana 20, ¿verdad? No estamos viendo realmente una diferencia importante entre los dos grupos. Y pareciera, quizás la gráfica no es la más apropiada, pero sí pareciera sostenerse de manera más o menos regular a partir de la semana, digamos, 28, 28, 36. Pero la gran inquietud es qué pasa después de esta semana 68, que es cuando terminan ellos realmente recibir la medicación. Pero lo que dice Carlos también es muy importante. A largo plazo, en los estudios probablemente ya no experimentales, es cuando viene uno a saber realmente el efecto en la vida real de este tipo de intervenciones nuevas, porque en el contexto de los experimentos clínicos, realmente la situación es muy diferente en términos de adherencia y en términos del seguimiento que hacen los investigadores, del seguimiento que hace la investigación per se a los pacientes. Entonces, los estudios a largo plazo son muy importantes, no solamente en términos de seguridad, sino también de la verdadera eficacia de las intervenciones y mucho más en el contexto de algo tan complejo como es la obesidad. Lástima que hubiera sido interesante ver esta misma gráfica también con los pacientes de placebo, que me causaba mucha curiosidad. Ellos sí efectivamente empezaron en un poco de peores condiciones, ¿no, Juana? Tenían más
comorbilidades y también tenían más índice de masa corporal al principio. Y profe, ellos tendían a ser un poquitico más pesados con respecto a su talla, pues, con los otros grupos. Y acá te quería comentar una cosita, que recuerda que la semana 0 a la 20 más o menos era el tiempo de titulación del semaglutide, por eso es que de pronto se demora en ver el cambio en el peso, mientras que los pacientes con liraglutide a partir de la semana 4 ya tenían la dosis esperada para pérdida de peso. Entonces ahí hay que tenerlo pues en cuenta al analizar esta Ok. gráfica. De acuerdo. Vale, buen punto. Sí, y respecto a lo que me acabas de preguntar, sí, les llevan, pues, o sea, en realidad ellos tenían, acá vemos la tablita, un poquitico más pesados en el grupo de placebo respecto a los otros dos grupos. Eso era como lo más desproporcionado cuando uno evaluaba la tabla de las características de los pacientes. Pero sí, lastimosamente no se presentó eso en el estudio. Una de las cosas que le queda a uno como con ganas de ver después. Muy bien, Juanita. Excelente presentación. Muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias a los compañeros profesores del departamento que contribuyeron con sus preguntas e intervenciones. Feliz día y feliz semana para todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.